hermanos. Bendiciones, amén. Vamos en esta mañana a continuar. ¿Cuánto estamos gozosos? Amén. Vamos a levantar una oración antes de empezar. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Padre, porque has traído en esta mañana, Señor, a cada familia, a cada persona, Señor, porque tú sabes los corazones. Pero en esta mañana te pido, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, yo no sé la necesidad de nadie, pero tú sí que la sabes. Y te pido en esta mañana que tomes el control, Señor, de mis labios. Que lo que vaya a compartir, Señor, sea tú hablándole a cada persona conforme a su necesidad, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces, por todo lo que vas a hacer y por todo, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas desde que venimos a este mundo. Gracias te damos, Padre, porque a pesar, Señor, de las circunstancias de la vida, hoy estamos aquí presentes gracias a tu amor y gracias a tu misericordia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, hermanos, el tema de esta mañana se llama, es una pregunta, amén. ¿Tenemos auténtica fe en el Señor? Usted pregúntese a sí mismo, ¿tenemos auténtica fe en el Señor? Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, no, yo tengo fe. Y confundimos la fe con creer solamente en el Señor, amén. Y esa no es la fe en sí. La fe va más allá de creer solamente en el Señor, sino la fe va arraizada con la obediencia a Dios. Amén. Muchas veces nosotros decimos yo tengo fe. Claro, la Biblia nos enseña que el diablo también cree y tiembla al Señor, pero no hace lo que a Dios le agrada. Amén. La gente en el mundo, usted lo ve, usted le dice, ¿tú crees en Dios? Y ellos dicen, claro, yo creo en Dios. Todo el mundo dice tener fe y creer en Dios. Amén. Nosotros, yo le pregunto a cualquier hermano y le pregunto, ¿tú crees en Dios? Y yo seguro que me va a decir, claro que yo creo en Dios. Y creer en Dios no significa que eso sea una fe concreta en nuestras vidas en el Señor. Va más allá la fe. Y por eso en esta mañana quiero que ustedes, con la ayuda del Señor, entiendan lo que quiero transmitirle, que el Señor me dé palabra para poder hacer comprender lo que es la verdadera fe en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Yo quiero que abramos el libro de Primera de Juan, capítulo 5, y demos lectura al verso 4 y verso 5. Primera de Juan, capítulo 5, dice así el verso 4 y el verso 5. Porque todo lo que ha nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a vencer al mundo, hermanos? ¿Cómo vamos a vencer? Si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús. Amén. Si tú hoy has venido y tú dices, hermano, es que yo no puedo vencer tal tentación, yo no puedo vencer tal obstáculo que tengo, pues déjame decirte que necesitas creer en Jesús para que Él venga a tu vida con fuerza a tu corazón. Amén. Y venza las cosas de este mundo. Amén. 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 Cuando, hermanos, yo hablo de la fe en esta parte, yo creo que Jesús existe. Amén. Pero Dios no quiere solamente que tú tengas fe y creas que Él existe. Él quiere que tú tengas una relación con Él. Él quiere que tú tengas una intimidad con Él. Y aquí es el problema de muchas personas que creen en el Señor, pero no tienen intimidad con el Señor. No tienen intimidad con su presencia, con su Espíritu Santo. ¿Sabe que esta mañana hemos alabado, y no sé si se ha dado cuenta, hemos hablado del Espíritu Santo en las alabanzas? ¿Por qué le he traído las alabanzas en esta mañana acerca del Espíritu Santo? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, yo creo en el Señor, pero nos olvidamos que Dios mandó al Espíritu Santo no solamente para que esté en esta mañana en este lugar, sino para que more en tu corazón.
¿Para qué es el Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo dice que Él te hace conocer lo más íntimo y profundo de Dios. Amén. Por eso es necesario que el Espíritu Santo, hermano, more en tu vida. Y cuando yo le hablo de esto, hermano, no le hablo desde el punto de vista solamente que el hermano habla porque ha leído en la Biblia. Lo hablo porque lo he vivido, porque he experimentado lo espiritual con el Señor. Amén. He escuchado la voz audible del Espíritu Santo. He escuchado cuando el Espíritu Santo me ha hecho sentir su presencia, cuando el Espíritu Santo me ha hablado con voz audible y me ha dicho tal cosa, tal mensaje para mi vida o un mensaje para otro hermano. Entonces, hermanos, conocer al Espíritu Santo es lo principal en nuestras vidas. Amén. Amén. Muchas veces nosotros, hermanos, vemos nuestros problemas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas? Amén. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos tenemos problemas. Y ¿sabe algo, hermano? Cuando nosotros vemos los problemas en nuestras vidas, decimos, bueno, yo tengo fe, y nos han enseñado en estos últimos tiempos, en estos últimos años, nos han enseñado una fe equivocada en el Señor. Nos han enseñado que tenemos que declarar tal cosa que va a pasar en nuestra vida. Se me hace muy similar al positivismo que hay en el mundo, ¿verdad? Las energías positivas. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de las energías positivas en el mundo? Tú tienes que confesar con tu boca que vas a andar bien todo el día. Tú tienes que confesar con tu boca que todo lo que haces tiene que ser positivo en tu vida. No sea negativo, porque lo negativo te va a llevar, dice, a las cosas malas en tu vida, en tu hogar. Las energías negativas se nos meten en nuestro hogar, en nuestras vidas. Esta semana, en el lugar donde yo trabajo, me encontré con un chico que cree en todas estas cosas, ¿no? Y él hablaba y decía estas palabras. Yo, dice, visité un hogar y vi los niños. Y esos niños tan alegres me transmitieron, dice, esa energía positiva en mi vida. Yo salí fortalecido, dice, de la energía de los niños. Pero ¿qué sucede? Dice que tuve una reunión en mi trabajo. Y había un hombre que dice que es totalmente, dice, que tiene envidia, que tiene amargura en su corazón, que todo lo quiere para él. Dice, y me robó toda la energía positiva que yo había obtenido de los niños. Y me quedé sin energía, dice. Dice, yo tomo las energías, ¿sabe lo que yo hago? Dice, yo salgo en la noche y yo absorbo la energía de la luna. Así está zumbado por mucha marihuana que fumo. Y se lo digo porque lo conozco. O sea, la gente, hermanos, obtiene estas cosas y el mundo le llama energías y el cristiano le llama fe. Y el cristiano le llama fe en el mal sentido de la palabra, de decirle que yo, supongamos, digo hoy, recibe tal cosa, recibe tal cosa, y nos hemos apartado de la verdadera fe de lo que Dios quiere. Yo quiero decirle una cosa, hermano. La fe es una cosa que va ligada a la voluntad de Dios. Tú te puedes matar, hermano, declarando sanidad sobre una persona, pero si no la voluntad de Dios, no va a ser sanado. Amén. 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 La fe, hermano, no elimina el problema. Amén. ¿Sí me escuchó bien, no? Amén. La fe no elimina tu problema. A pesar que nosotros creemos en Dios y sabemos que Dios no puede quitar el problema, la fe tuya no elimina el problema de lo que tienes delante tuyo. Mire lo que dice el libro de Daniel, capítulo 3, verso 16 y verso 18. Daniel, capítulo 3, verso 16 y verso hasta el 18, perdón. Dice, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, escucha bien lo que dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, le decían estos judíos que eran cautivos de los caldeos. Amén. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Le cuento así en breve la historia para que entiendan. En Babilonia
los judíos habían sido cautivos, pero habían tres jóvenes que eran cautivos, de los cuales el rey quería que adoren a la imagen que él había hecho. Pero ¿qué pasa? Que estos hombres judíos no querían adorar la imagen porque ellos sabían que el único Dios verdadero se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Y ellos no quisieron adorar, y entonces vinieron unos caldeos y los acusaron. Y entonces el rey viene, en lo que estamos leyendo, y le dice, a ver, dice, este es el decreto que yo he hecho. Esta es la orden que yo he ordenado a todo este pueblo, que si no adoran a esta imagen, dice, van a ser lanzados al horno de fuego. Les doy una oportunidad, le dice el rey. ¿Van a adorar la imagen o quieren ser lanzados al horno de fuego? Y ellos le contestan al rey Nabucodonosor y le dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. O sea, Dios los podía librar a ellos del horno de fuego. Y se lo dicen ellos al rey. Dice, y mire, y de tu mano también le dicen, oh rey, nos librará. Y si no, esta palabra y si no, quiero que entiendan que dice, y si Dios no nos libra del horno de fuego, y si Dios no nos libra de tu mano, rey, ellos miren lo que dicen, oh rey. Dice, si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aleluya. Quiero que entiendan una cosa, hermanos. Ellos, estos jóvenes, sabían perfectamente, ellos tenían fe en Dios, pero ellos sabían que si Dios los libraba, ellos de igual creían en Dios. Y si Dios no los libraba, de igual ellos creían en Dios. Pero ¿qué nos han enseñado hoy a nosotros? No, es que Dios tiene que librarnos porque yo soy hija del rey. Dios tiene que librarnos porque yo soy hijo de Dios. Yo no puedo pasar por circunstancias difíciles. Yo no puedo pasar por problemas porque soy hijo de Dios. ¿Y quién te ha dicho a ti que no vas a tener problemas en este mundo? ¿Quién te ha enseñado a ti que tienes que declarar que vas a andar en bendición en bendición? La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Amén. Pero confiad, dijo Jesús. Perdón. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, hermano, vamos a tener aflicción. Pero dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Yo quiero que veas, hermanos, que el problema siempre va a estar de frente nuestro. Estos jóvenes vieron el horno de fuego. Y es más, el rey le dice, como no quieren adorar, caliéntenlo 7 veces más. Daniel capítulo 3, verso 19. Mira lo que dice. La fe, hermanos, quiero que sepas bien, no elimina la realidad de lo que está sucediendo. Amén. Ellos creían en Dios, pero el horno estaba que le esperaba. Ellos creían en Dios, pero el problema estaba ahí. El problema no desaparece por tu fe. El problema estaba ahí delante de sus ojos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces vemos, hermano? Yo creo en Dios, pero tengo cáncer. Yo creo en Dios, pero me han echado el trabajo. Yo creo en Dios, pero mi hogar se está destruyendo. Yo creo en Dios, hermano, pero no sé qué está pasando, que el diablo se ha ensañado conmigo y todas las cosas me salen mal. Quiero decirte algo, hermanos. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Qué has sembrado tú para que te esté pasando muchas cosas en tu vida? ¿Qué has sembrado tú en tu vida? ¿Sabe? Muchas veces nosotros sembramos vicios. Muchas veces nosotros fumamos mucho, ¿verdad? Y la gente que fuma. ¿Y sabe que el tabaco qué produce? Estudiado, o sea, han dicho los sanitarios esto que produce cáncer. La gente lo sabe, pero la gente sigue fumando. Y muchos dicen, no, si yo fumo y mi abuelo fumó hasta los 70 y mira, todavía sigue vivo. Eso no significa de que estas cosas sucedan. El problema, hermano, siempre va a estar de frente nuestro. Hay personas que tienen enfermedades crónicas y aman a Dios y creen en Dios. Y muchas veces, hermanos, pasamos por enfermedades, pero quiero que sepa que a pesar de la prueba, Dios está contigo. Amén.
La fe no elimina la realidad, como te dije. Daniel capítulo 3, verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto y su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, los tres jóvenes, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. La realidad era que ellos no adoraron a la imagen, y la realidad era que el problema que iban a ser lanzados al horno de fuego iba a aumentar aún más los grados del problema. ¿Cuántos nosotros muchas veces tenemos un problema que nos quedamos sin trabajo? Y encima que nos quedamos sin trabajo, tenemos una enfermedad que nos ha detectado el médico. Y encima que tenemos la enfermedad, nuestra esposa o nuestro esposo nos ha dejado, nos ha abandonado. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Vamos de mal en mal y de peor en peor. Y estos jóvenes, aún el horno estaba caliente y le van a hacer 7 veces más que caliente. Y yo quiero que notemos algo, hermanos, que a pesar que las cosas aumenten a peor en nuestra vida, la Biblia dice que ellos no perdieron la fe en Dios. Quiero que entendamos algo. Usted puede leer el capítulo 3 de Daniel y lea hasta el final. Dice que ellos los cogieron a los tres. El horno quemaba 7 veces más. A tal punto que los hombres que lanzaron a ellos para que entren al horno de fuego, era tan caliente la llama que ellos fueron quemados. Los que lo llevaron al horno para ser quemados los tres, ellos fueron quemados. Pero ¿sabe algo, hermanos? Que dentro del horno de fuego, los tres jóvenes, dice que el rey estaba de afuera viendo y dice, yo no entiendo. Metimos a 3 y ahora hay 4 ahí. Metimos 3 personas y hay uno que está ahí hablando con ellos que no sabemos quién es. Dice, pero tiene de forma de un ser angelical. Quiero decirte, hermanos, que en medio del problema, en medio de la prueba, Dios está contigo. Amén. Estos 3 jóvenes, hermanos, estaban siendo guardados por el mismo Dios. Había un tercer hombre angelical que los estaba protegiendo. Y dice la Biblia que cuando ellos fueron sacados del horno, porque no se consumían, dice que no olían ni siquiera humo, ni siquiera habían sido consumidos por el fuego, porque ellos confiaron más en su Dios y no le dieron importancia al obstáculo que tenían. Muchas veces, hermanos, nosotros le damos más importancia al obstáculo que tenemos. Como le decía, hermanos, mire lo que dice en Hebreos capítulo 11, verso 1. Esto lo conocemos todos, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero lo creo, ¿verdad? Y eso no significa de que yo estoy declarando algo. Yo quiero decirle una cosa, hermano. No piensen ustedes que yo no creo en la declaración. Amén. Yo creo en la declaración, pero la declaración profética de Dios. Amén. Yo creo cuando Dios me dice, anda, ora por esa persona, porque yo la voy a levantar. Entonces yo voy confiado y voy a declarar, porque Dios me ha dado la autorización para que esa persona sea levantada. Pero hoy en día no es así. Yo declaro y el enfermo sigue en el asiento. Yo decreto y el paralítico ni se levanta de la silla. ¿Y saben lo que pasa, hermano? Que estamos haciendo quedar mal al evangelio. Estamos haciendo poner en ridículo el poder de Dios. Y tenemos que entender, hermano, que cuando Dios nos da una orden, nosotros tenemos que cumplirla al pie de la letra. Amén. Hace muchos años, yo estaba orando, me acuerdo que eran las 3 de la tarde. Y mientras yo estaba orando en mi cama, Dios me muestra a una mujer. Y esta mujer, yo la veo con otra persona que no era su marido. Y lo veo juntos. Y el Señor me muestra y me enseña que esta mujer, él estaba siendo infiel a su esposo. ¿Sabe algo, hermanos? Fui donde esta mujer y le dije, mira, el Señor me muestra que tú eres una persona infiel a tu marido. Y Él quiere que tú te arrepientas. Yo no he hecho eso, yo no estoy haciendo eso. No, dice. Le digo, bueno, si tú lo dices, pues Dios es mentiroso. No, yo no estoy haciendo eso. Al poco tiempo, hermano, salió a la luz su pecado, que ella estaba con otra persona.
Hace años atrás, y todo esto le cuento, hermano, ¿sabes por qué? Porque yo quiero que tu fe se base en la realidad de creer que Dios da una oportunidad, Dios, para que tú le creas a Él, para que tú hables en el nombre de Él, para que Dios te dé esa importancia de la fe, de creer que Él es poderoso y Él todavía, hermano, sigue hablando y sigue diciendo las cosas. Pero desde el punto de vista de creer en Él. Yo tenía un jefe, porque ya no es mi jefe, en Ecuador. Y cuando yo fui a esa empresa, hermanos, este hombre iba a la iglesia evangélica y iba a la iglesia de los testigos de Jehová. Y me decía él, me acuerdo un día, me llamó a su oficina y me dice, yo no entiendo, me dice, por qué hay división entre los testigos de Jehová y los evangélicos. Y yo le expliqué cuáles son los puntos de los testigos de Jehová y cuál es nuestra creencia en el evangelio. Entonces yo solamente le dije algo a él. Ya para esto ya Dios había tratado conmigo. Antes de que él me llame a la oficina, ya Dios me había mostrado algo de él. Y cuando yo le digo, mira, la diferencia es de que ellos creen en Jehová, pero no lo tienen a Jesús como su Salvador y como Dios. Al Espíritu Santo lo tienen como una fuerza activa, cuando la Biblia me dice que el Espíritu Santo es poder de Dios para todo aquel que cree. Y nosotros creemos en un Dios que cambia, que transforma. Y entonces me dice él, pero ¿cómo yo sé cuál es la verdadera religión? Yo le digo, mira, nosotros en primer lugar no somos religiosos. Nosotros creemos en Dios, en un Dios poderoso. Y te voy a decir una cosa, le digo, para que tú creas que yo tengo un Dios real, un Dios que habla. El Señor me mostró que tú tienes otra mujer que no es la tuya. Y me dice, ¿usted cómo sabe eso? Le digo, porque Dios me lo mostró. Él andaba con otra mujer que no era su mujer y nadie lo sabía. Pero él andaba con otra mujer. Yo no sé por qué estoy hablando del adulterio ahora, hermano, no lo sé. No lo sé. La última vez que hablé del adulterio aquí, vino un hombre enfadadísimo conmigo. Yo no voy más a la iglesia porque él hablaba del adulterio y me miraba a ver a mí. Y hoy en día está fuera de la iglesia y en adulterio. Pero bueno, hermanos, ¿sabe lo que te quiero decir en esta mañana? Que Dios revela las cosas. Que la verdadera fe está en intimidad con Dios. ¿Sabes? Tú quieres saber cosas de Dios, búscalo a Dios en intimidad. Amén. Tenemos un Dios que habla, hermanos. No es un Dios mudo, amén. Es un Dios que habla. Amén. La fe no elimina la enfermedad. Job capítulo 2, verso 7. Voy a tratar de ir más rápido, hermano, amén, pues si no lo tengo hasta las 3 aquí. Job capítulo 2, verso 7 en adelante, amén, hasta el verso 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de su pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo la mujer de Job, mire lo que le dijo, ¿no? Qué bella mujer. Le dice, aún retienes tu integridad. Dice la mujer, le dice a Job, maldice a Dios y muérete. O sea, la mujer quería que lo maldiga y encima que se muera. Vaya mujer, ¿verdad? Que Dios nos guarde de nuestras esposas, ¿no? Dice, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Yo quiero que noten lo que dice Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? ¿No lo recibiremos? O sea, muchas veces nosotros estamos bien y muchas veces pasamos por dificultades difíciles. Quiero que entiendan, hermanos, que siempre vas a tener dificultades en tu vida. El hecho de que seas cristiano no significa que no vas a tener problemas. Lo vas a tener. ¿Amén? Amén. Vas a tener problemas, pero vas a tener que pasar esos problemas. Job capítulo 38, mire lo que dice, después de la prueba de Job, de todo lo que estaba pasando. Quiero que notes esto. Job tenía una sarna, estaba enfermo, amaba a Dios, servía a Dios, pero estaba pasando por una situación difícil.
Pero en Job capítulo 38 la cosa cambia. Entonces respondió Jehová a Job. Dios le habló a Job. Mire lo que dice. Desde un torbellino, o sea, desde una tormenta, desde un problema, desde una dificultad. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios le hace esa pregunta. Hermanos, el Señor, hermanos, quiero decirte una cosa. Cuando tú estás pasando por problemas, por dificultades, y te mantienes íntegro como Job, dice la Biblia, que él no maldijo a Dios, sino que más bien daba buena señal de un creyente con buena fe, entonces esperó en el Señor y como consecuencia Dios le habló a Job. Quiero decirte que en medio de los problemas, si tú te mantienes firmes, creyendo en Dios, Dios tratará contigo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios tratará contigo. Amén. Vamos a leer otra porción que quiero que vean ustedes. 1 Samuel capítulo 17, verso 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy sus cuerpos de los filisteos, y las aves del cielo, y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén, hermano. ¿Por qué le he hecho leer esto? Porque quiero que sepan que David era un jovencito, ¿verdad? Según la Biblia nos enseña, sin experiencia en la guerra, pero era temeroso de Dios, era un hombre que le servía a Dios. Sin embargo, quiero que vean algo, que había un gigante delante de él. ¿Cuántos gigantes muchas veces hay en nuestras vidas? Amén. ¿Cuánto, verdad? Que a veces nosotros tenemos un problema y nos ahogamos en un vaso de agua, hermano. A veces cuando ya paso yo los problemas que he vivido, yo digo, ¿y en esta tontería me he perdido 2 años, 3 meses pensando? Cuando solamente tenía que haber dado un paso sencillo y ya había salido del problema. A veces, hermanos, ni el problema ni viene y ya estamos pensando que va a venir. ¿A cuánto le ha pasado eso? Amén. Estamos pensando que mañana a la final no va a tener dinero ni para la comida, ¿verdad? Allá en Sudamérica, que es lo que más se vive, la pobreza, ¿verdad? Pero aquí a la final, es que mañana a la final no tengo para pagar el arriendo. El día no ha venido o el fin de mes todavía falta y ya estamos pensando que no vamos a poder pagar. ¿Cuánto creen que a veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces, muchas veces, hermanos, nos adelantamos a los hechos? Yo le digo por mí, me he pasado noches enteras despierto y el problema, hermanos, no lo he solucionado. Y el problema, cuando ya ha venido el día del problema, he visto la mano de Dios. Pero yo ya me he perdido 3 días sin dormir. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nuestra fe está basada solamente en que creemos en Dios, pero no creemos en Dios en medio de los problemas. Y a mí me enseña la Biblia, hermanos, que David veía al gigante, pero su confianza estaba puesta en Dios. El gigante estaba ahí. Imagínense un hombre con coraza, con armamento pesado, hermanos, como vemos ahora la guerra que está pasando, ¿no? Que es tan difícil. Nosotros vemos a Rusia, un país inmenso con tremendas armas, y a Ucrania, un país pequeño, que ante los ojos humanos, a Rusia se lo comen en un momento, pero ya ha pasado un año y mire lo que pasa. Porque no es las armas lo que puede ganar una batalla. Y lo dice aquí David. No es las armas, hermanos, no son los armamentos lo que te hacen ganar una batalla, sino es la confianza en Dios. Amén. Es la confianza en Dios. Dice, tú vienes a mí contra espada y jabalina. Tú vienes a mí con esas armas poderosas, humanamente hablando. Dice, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Qué fe tremenda, ¿verdad? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y miren lo que más dice. Jehová te entregará hoy en mis manos y te cortaré la cabeza. O sea que no lo va a dejar vivo, no va a tener compasión de él.
y te cortaré la cabeza, y todo el mundo sabrá que Jehová es Dios de todo Israel. Hermano, ese es el evangelio que nosotros tenemos que anunciar. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que proclamar. Esa fe de certeza que Dios, hermano, en medio del problema, en medio de la dificultad, Él está contigo. En medio de la enfermedad, Él está contigo. En medio de toda dificultad, Dios sigue siendo Dios. Y tu fe tiene que crecer y no menguar en el Señor. Pero muchas veces, lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros solamente creemos en Dios cuando somos bendecidos. Cuando tenemos un trabajo y el dinero está en la cartera, ¿verdad? Mire, la cartera está llena, déjeme decirle a mí que no. Cuando la cartera está llena, hermanos, ¿verdad que nosotros, aleluya, gloria a Dios, Señor, soy bendecido por ti, Señor? Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, y sí, la alabanza a Dios. Pero cuando, hermano, no tenemos trabajo, ¿cómo estás, hermano? Ay, hermano, luchar. ¿Cómo estás, hermano? Ay, hermano, si usted supiera mis problemas. Y, hermano, vamos cabizbajo. Y vamos, hermanos, con una cara, hermanos, que en lugar de animar al otro hermano, le damos tristeza, le damos pena, ¿verdad? Y te contagia, sí, es verdad, sí. Pero cuando decimos, hermanos, hermano, a pesar que no tengo trabajo, a pesar, hermano, que estoy pasando una situación difícil, Cristo está conmigo. Amén. ¿Cuántos de nosotros somos así, hermano? Yo le digo porque todos pasamos por esta situación. O sea, yo no le estoy hablando desde el punto de vista de que no le he pasado. Yo he pasado situaciones difíciles, hermano. Yo me acuerdo tanto, hermanos, que en Ecuador, cuando yo tenía 19, 18 años por ahí, hace un montón, ¿no? Hermanos, yo me recuerdo en mi país, hermanos, que yo tenía unos zapatos con una llora así, una moneda así, un hueco abajo, y le ponía periódico doblado para no mojarme los pies cuando pisaba agua. Y yo sé que a la final cada uno de nosotros hemos vivido eso. Zapatos con hueco. El pantalón he tenido que volverlo a coser, a ponerle un parche para andar. Yo he pasado por situaciones difíciles. Pero, hermanos, eso no doblegó mi fe. Yo creía en el Señor. Y cuando yo iba a la iglesia, hermano, a veces me olvidaba y cruzaba los pies así. Y me veía en el hueco, me veía en la iglesia. Y yo, ay, sí, Dios mío. Sí. Pero los hermanos eran tan duros que ni unos zapatos me regalaban. Pero quiero decirle, hermanos, que hay momentos en la vida que nosotros pasamos, nuestra economía es mala. Nuestros problemas, hermanos, a veces lo tenemos y decimos nosotros, ¿qué está pasando en mi vida? Pero quiero decirte algo, que hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Amén. Pero tienes que aprender a bendecir a Dios en todo tiempo. Amén. David, hermanos, veía al gigante y el gigante era inmenso, pero eso no doblegó su fe. Él dice, Jehová te entregará hoy en mis manos. Amén. Amén. Vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 11. Voy a ir más rápido, hermano, para terminar. Marcos 11, del 20 al 26. Y pasado por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tiene algo contra alguno. Hasta igual leer, hermano, porque quiero explicarlo mejor. Amén. Yo quiero que notemos algo, que aquí había pasaba un evento, ¿verdad? Y en este evento vemos que Jesús había maldijo la higuera, ¿verdad? Y esa higuera al siguiente día ya estaba seca. La autoridad que Jesús tenía, ¿verdad?
ese poder que él sabía que tenía. Pero ¿por qué él tenía ese poder? Primero, porque era hijo de Dios. Pero segundo, hermano, tampoco, a pesar de que era Dios, él no ejercía ese poder que tenía. Acuérdese que a él le fue quitado el poder. Cuando él dejó su trono, ya no tenía ese poder del cielo, a pesar que era Dios. Pero ¿qué le hacía poderoso a él? Primero, le voy a explicar. Era temeroso de Dios. Vivía íntegramente para Dios. Porque Jesús mismo dice, ejemplo es dado. Jesús, hermano, dejó su trono para hacerse hombre y nació bajo una mujer, ya todos sabemos, María. Y él era hombre, pero ¿qué lo hizo poderoso a él? No porque él era Dios, sino porque, o sea, hablando, él era Dios, pero humanamente ya había perdido su poder. Pero la búsqueda que él tenía, el temor a Dios, lo hizo poderoso. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros entendamos, que si buscamos a Dios en la intimidad, vamos a obtener ese poder que Dios ha prometido a la iglesia. ¿Qué dice? Y recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué dice? Sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Pondrá la mano sobre los enfermos y ¿qué pasará? Pero ¿por qué no pasa? Ese es el punto que debemos analizar. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué la iglesia de hoy, hermano, no tiene ese poder? ¿Por qué la iglesia primitiva sí? ¿Y por qué la iglesia de ahora no? Porque ¿sabes por qué? Porque ahora está más preocupada en la vanidad de este mundo. Porque ahora está más preocupada en tu trabajo. Porque ahora vives una doble vida. Aquí eres hermanita, pero en el mundo te estás tomando una cerveza. Aquí eres hermano, pero allá afuera te estás fumando un tabaquito, ¿verdad? Como dicen aquí, no, hermano, es que las costumbres europeas es que yo me puedo tomar un vaso de cerveza. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Las costumbres de los europeos son de los europeos. Las costumbres de América son de América, pero a mí la Biblia me habla de que deje el alcohol, de que deje la droga, de que deje todo lo que me impide entrar en su presencia. Y ¿sabe algo, hermanos? Yo quiero decirle algo, que cuando yo me paro aquí no le hablo de que yo no conocí la droga, conocí el alcohol, lo practiqué, mi hijo no lo sabe, pero bueno, ya lo está escuchando. Pero todas esas cosas me llevaron a mí a la perdición. Me llevaron a alejarme de Dios. Me llevaron, hermano, al mundo de fracaso. Yo en lugar de ir de bendición en bendición, iba de fracaso en fracaso. Y es por eso que hoy yo le enseño a él que no cometa los errores que cometió su padre. Por eso nosotros tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos. ¿Qué le enseñas a tus hijos? ¿Qué ven en ti tus hijos? ¿Ven que bebes? ¿Ven que fumas? ¿Sabes que yo cuando veo a hombres o mujeres fumando, yo digo, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? No, claro, yo lo digo yo, porque si se lo digo me va a pegar una cachetada o un puñetazo, ¿no? Pero ¿qué le enseñas a tus hijos? Si tus padres fuman, o sea, si ellos fuman, ellos van a aprender lo mismo. Y tú no vas a tener la autoridad para decirles no lo hagas si tú lo estás haciendo. Porque hoy son pequeños, pero cuando tengan 17, cuando tengan 18, ya sean mayor de edad, te van a decir, si tú lo haces, yo, ¿por qué no? ¿Amén? Amén. Supongamos, te haces un tatuaje grandote aquí, una serpiente. O te pones aquí el nombre de tu madre, o de tu abuela, o de tu otra mujer que ya te dejó. Porque a veces somos tontos, ¿no? Nos ponemos el nombre de una mujer que ya ni la vemos, que ya está con otro marido, ¿verdad? Y ya no te lo puedes sacar, pero ya lo has hecho. Entonces, hermanos, si tu hijo ve esas cosas, tú no tienes la autoridad ni la moral en tu vida para decirle no lo hagas, si tú lo has hecho. Tenemos que meditar. Como les decía, hermano, la montaña siempre va a estar allí. Y el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías ¿qué? A esta montaña, muévete y se moverá. Y nosotros pensamos muchas veces, ahora me voy al monte y voy a orar por esa montaña que se mueva. Y Dios no te está hablando de esa montaña, hermano. Dios no te está hablando de esa montaña. Dios te está hablando, hermano, que a pesar que la montaña está ahí, tú la mueves para cruzar, pero la montaña sigue ahí. El problema sigue ahí. Pero tu fe hace que la montaña se mueva para que tú pases en el nombre del Señor. Cuando tú pasas, hermano, Dios está contigo a pesar que la montaña está al lado tuyo. Dios te limpia el camino para que tú avances. Dice, yo hago, dice, río en la soledad.
en las cosas que son imposibles, Dios lo hace posible si tú le crees a Él. Siempre digo estas cosas, ¿no? Digo, como Dios está conmigo, yo voy a cruzar por esa calle que hay 50 ladrones. No, hermano, Dios está conmigo, Dios me va a guardar. No tentarás al Señor tu Dios. Amén. Dios te puede guardar, pero si tú no tentas a Dios. Amén. El hecho de que tú tengas a Dios no significa que tengas que tentarlo. Amén. Amén, amén. Y con esto voy terminando y solamente leo 2 cositas más y termino, hermano. Quiero que sepa que todos muchas veces en muchas partes de nuestra vida tenemos miedo. Hemos tenido victorias, hemos tenido grandes victorias, pero siempre tenemos miedo muchas veces en ciertas cosas. Elías tenía miedo y el problema de Elías estaba allí. Primera de Reyes capítulo 19, verso 1 dice, Primera de Reyes 19, verso 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Yo quiero que note algo, hermano, que Elías había matado a 450 profetas falsos. O sea, Dios le dio una victoria tremenda. Dice que él mató a 450 profetas falsos. Y dice que el rey Acab le dio a su mujer, el rey tenía una mujer que se llamaba Jezabel, le dijo, mira lo que Elías ha hecho. Ha matado a 450 profetas de Baal. A Elías no le tenía miedo al rey Acab, pero por alguna razón le tuvo miedo a una mujer. Por eso es que nosotros muchas veces le tenemos miedo a las mujeres, ¿no? Porque son más peligrosas que los hombres. Elías, hermano, dice que dio, el verso 2 dice, entonces envió, mire, Jezabel a Elías un mensaje, a un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como la de ellos. O sea, está hablando de los profetas que mató. Y mire lo que pasó con Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y mire lo que dice el 4. Y él se fue por un desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, hermano, entramos en este círculo en nuestra mente, verdad? Ya no puedo más. Es que todo lo que veo, todo se me hace tan complicado, tan difícil. Él acaba de tener una victoria que mató a 450 profetas. Pero de pronto una mujer le hace temblar las piernas. Imagínense, mató 450 profetas, 450 hombres. Pero una sola mujer le hace perder la fuerza y tener miedo. Son terribles las mujeres, hermano. Hay que guardarse, hombres. Hay que guardarse las mujeres. Es broma, es broma. No me queden viendo mal, hermano. Hermanos, pero quiero decirle una cosa. Que Elías, a pesar de que él tenía miedo, lo que le quiero decir, que muchas veces los problemas en la vida nos hacen tener miedo, las dificultades. El quizás no obtener un beneficio de la vida, ¿no? Un trabajo, una enfermedad a veces me está llevando a la depresión porque no puedo pasar, porque no puedo seguir, porque tengo necesidades. Todo pasamos por necesidades. Pero hermanos, si tú le eres fiel a Dios y crees en Él, Dios va a ser fiel contigo. Y yo quiero contarle algo a las personas que han venido de América. Y quiero decirle algo, que Dios no te abandona si tú le crees a Él. Yo sé que es difícil para los que vienen de América y aún si no tienen documentación, es difícil obtener un trabajo. Es difícil obtener muchas veces los beneficios del gobierno, pero todo tiene un proceso y ese proceso cuesta. Ese proceso hay que esperar. Ese proceso tienes que esperar creyendo que Dios te va a ayudar. Yo también fui indocumentado una vez que vine aquí en Madrid y esto lo he contado y quiero contarlo en esta mañana. Yo estaba en Madrid viviendo en una habitación y como no tenía ni cama, dormía en un colchón en el suelo.
Así que no me diga que no lo he pasado, porque yo lo he pasado. Dormía en un colchón en el suelo. Y me acuerdo tanto que yo lloraba esa mañana en Madrid. Y yo le decía, Señor, no tengo trabajo. Yo sé, Señor, que no he sido fiel contigo, pero no tengo trabajo. Señor, ayúdame. Yo lloraba, hermano. Yo lloraba. Y Dios vio mi aflicción y vio mi corazón. ¿Y saben lo que pasó, hermanos? Cosa increíble. Me golpearon la puerta. Y yo abro y digo, ¿a esta hora? 10 de la mañana, ¿quién será? Me golpearon la puerta, fue a abrir la puerta. Y lo primero que ese hombre me dijo, me dice, Víctor, para mañana tienes trabajo. Ese es el Dios, hermanos, que ve tu corazón, que ve lo que tú le pides, lo que tú anhelas. Y aunque tú digas, hermano, es que le estoy pidiendo y no lo veo, sigue creyendo. Es que, hermano, es que yo tengo necesidad, sigue creyendo. Y sigue viviendo para Él. Pero no desmayes. Esto es un proceso, hermanos. Venimos y estamos ilegales aquí, pero tienes que esperarte un tiempo para que todo se regularice. Pero hermanos, todo es un proceso, todos hemos pasado por eso y tenemos que esperar y confiar en el Señor. Solamente confía y cree en Él. Amén. Elías, y con esto termino, estaba pasando un proceso de aflicción, un proceso difícil en su vida, un proceso que después de haber obtenido beneficios, ahora venía la aflicción en su corazón. Pero mire lo que dice el capítulo 19, el verso 5 en adelante. Con esto concluyo. Y echándose debajo de un enebro, lo que leímos en antes, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, se levantó y él miró la tarta, ¿verdad? En su cabecera. Una tarta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. O sea, eso le trajo el ángel. Dice, y comió y bebió. Y otra vez se volvió a quedar dormido. Y el versículo 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, la aflicción, como le dije, el problema siempre está ahí. Está el gigante, están los problemas. Acuérdense, la iglesia primitiva por predicar el evangelio eran perseguidos, echados a los leones se lo comían. Y muchos cristianos de aquella época, aquel que confesaba que Jesús era el Hijo de Dios, era echado a los leones. Pero los otros cristianos que estaban escondidos no negaron su fe. Ellos creían en Dios. Y ellos sabían que a los otros hermanos de ellos eran echados en el coliseo de los romanos, donde los leones se lo comían. Pero ellos seguían creyendo en Dios. ¿Saben lo que cuenta la historia? Muchos dicen de esa historia que pasaba, que muchos de los que estaban en esos coliseos, dice que cuando eran afligidos, en lugar de ver llorar, ser afligidos, dice que le veían sonrisas en sus ojos, en su boca, en el momento del dolor, de la aflicción. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en Dios. Amén. Acuérdese de Esteban. Esteban dice que estaba siendo apedreado. Unas piedras le caían encima. Imagínense que a mí me caigan con una piedra y ya estoy que me duele, ¿verdad? Pero era la piedra tras piedra. Y Esteban dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dice que él vio los cielos abiertos. Él vio, hermano, al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. En medio del problema, Dios muestra su gloria. Amén. En medio de la aflicción, de todas las cosas, Dios muestra su gloria. Por eso quiero decirte en esta mañana que estás pasando por problemas, por dificultades. En medio de los problemas, Dios muestra su gloria si tú le crees. Amén. 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 Mire lo que le pasó a Elías. El ángel le dice, ya comió 2 veces, levántate y come. Y le dice esta palabra, levántate y come porque el largo camino te resta. O sea, largo camino tenía. Tú levántate en esta mañana porque tienes mucho que dar todavía. Levántate en esta mañana porque te espera mucho camino por transitar.
No es que la aflicción va a durar mucho. No importa, cree en Dios. Hoy estarás mal, mañana estarás bien. Y cuando estés bien, no te olvides que Cristo te dio la bendición. Porque muchos se olvidan, ¿sabes? Vienen a la iglesia, hermano, ore por mí que quiero un trabajo. Lo hacemos pasar, oramos por él, tiene un trabajo y ya no viene más. Eso hacen muchas personas. Nunca te olvides de Dios en los tiempos buenos. Amén. Levántate, dice, porque largo camino te resta. Y mire, y quiero que vean algo. Quiero que vean algo, hermano. Esa comida que le dio Dios, esa comida que él probó de Dios, porque dice que vino un ángel y le trajo una tarta y le trajo un vaso de agua. Bueno, vaso, lo que sea, pero tomó agua. Dice que esa comida le duró 40 días y 40 noches. La comida de Dios, hermanos, te dura mucho tiempo en tu vida. Aleluya, aleluya. Por eso en esta mañana te invito a que le creas a Dios. ¿Has tenido problemas en tu hogar? Dios restaura hogares. Y si no te lo restaura, sigue creyendo. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Dios te da la bendición de que sigas creyendo en Él, que todo se va a resolver. O quizás no, pero Dios sigue siendo Dios y tu fe debe estar puesta en Dios. Amén. 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 Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña, nos exhorta, Padre, que tenemos que aprender que a pesar de nuestras enfermedades, que a pesar de nuestras circunstancias, tú sigues siendo nuestro Dios, Señor. Padre, en esta mañana te pongo a cada persona, Señor, que ha venido en esta mañana. Tú sabes su necesidad, tú sabes su dolor, tú sabes su aflicción, tú sabes por lo que está pasando. Solo te pido en esta mañana, Padre, fortalece su vida. Afirma sus pies a creer en ti, Señor. Los problemas siempre van a estar ahí, pero nuestra fe también tiene que estar, Señor, confiando que tú eres un Dios que nos puede libertar de todo problema, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno. Gracias te damos, Hijo, porque tú viniste a la cruz a darnos vida eterna. Y gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú nos revelas lo más profundo de Dios y nos fortaleces y nos ayudas a avanzar y a seguir. Gracias te damos, Padre, por todo lo que vas a hacer en este pequeño, Señor, en este pequeño redil, Señor, en cada vida, en cada hogar y por cada persona que está presente, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén.